Bueno, vamos a comenzar hoy el tema número 5, la unidad 5 que se titula La expresión oral. Y en cuanto a la expresión oral, decir que las propuestas de actividades deben ser realistas, como en todos los tipos de expresión que hemos visto y los que veremos en temas próximos. Las propuestas, las actividades deben ser siempre realistas, ¿vale? Y deben adaptarse ¿a qué? Pues a las necesidades que tengan los alumnos, a los intereses del niño según su edad y a su nivel evolutivo. Además, la expresión oral no es una actividad que solo realizaremos en la escuela, sino que también podemos pedir la participación de los padres o incluso informar a través de talleres o de charlas o escuelas de padres, informar a los padres sobre cómo desarrollar esta expresión oral en casa, ¿vale? Por ejemplo, contarle cuentos al niño, hacerle preguntas, hablar en momentos como puede ser la comida. Entonces, pues, de esa manera se desarrolla la expresión oral. Y vamos a ver ahora las estrategias metodológicas, la metodología que se utiliza en la expresión oral. Y se basa en 3 puntos, se apoya en 3 puntos. El primero de ellos es la globalización, que ya lo hemos visto en otras unidades, en otros módulos. Y es que se trabaja no solo la expresión oral de forma individual, sino que se trabaja de forma global, porque cuando tú desarrollas la expresión oral, al mismo tiempo puedes estar desarrollando otro tipo de expresiones. Por ejemplo, si tú haces una dramatización de un cuento, no solo estás trabajando la expresión oral, sino también trabajas la expresión corporal, porque a lo mejor el niño se tiene que mover, o la expresión musical, porque el niño canta o porque se pone música de fondo. Entonces la expresión oral no la vamos a trabajar de forma individual, sino de forma globalizada. Es decir, nos vamos a acercar a la realidad global del niño, ¿vale? Para que el desarrollo del mismo sea un desarrollo integral de todos los aspectos. Además, otra de la metodología es que se basa, para el desarrollo de la expresión oral partiremos del juego. Es decir, los niños siempre que juegan, tanto sean solos o cuando están con más amiguitos, siempre se ponen a hablar, sobre todo en el juego simbólico, en el que el lenguaje es un vehículo de expresión y de representación de los roles que ellos representan. Por ejemplo, cuando están representando a lo mejor a la mamá cuando cuida al bebé, pues ellos utilizan el lenguaje como una herramienta. Además, como lo utilizan en grupo, el lenguaje utiliza para qué. El lenguaje sirve para qué. Es un elemento que organiza las relaciones sociales, ya que facilita que el niño interactúe con sus compañeros. Las rutinas. ¿Cuándo vamos a desarrollar la expresión oral a través de las rutinas? Pues, por ejemplo, cuando el niño, cuando cantamos una canción antes de ir a la siesta, por ejemplo, una rutina como es la siesta o la comida o el momento del baño, puede ir acompañado del desarrollo de la expresión oral. O cuando hablamos con él, por ejemplo, mientras se baña, diciendo las partes del cuerpo, venga, ahora enjabónate las orejas, venga, ahora nos lavamos el cuello por debajo, así. Pues de esa manera estamos desarrollando la expresión oral. O cuando vamos a eso, a dormir la siesta o a comer y ponemos una canción y todos la cantamos, etc. Las actividades cotidianas. En las actividades cotidianas, una actividad cotidiana en la que se desarrolla la expresión oral, por ejemplo, es la asamblea. Los niños, desde que entran a la escuela infantil a primera hora, hacen una asamblea en la que se habla de distintos temas. Los niños tanto hablan como aprenden a escuchar. Entonces se está desarrollando la expresión oral. Por eso decimos que es de forma práctica, que no vamos a ir directamente a un cuento, sino que en cualquier momento del día en la escuela infantil podemos desarrollar esta expresión. Y luego que el ambiente debe ser relajado, no debe ser un ambiente tenso, porque si el ambiente es tenso puede cohibir al niño a expresarse. Hay niños que cuando la maestra es como muy tajante, muy dura, pues los niños se suelen cohibir como, pues no pudiendo expresarse porque tienen miedo a hablar, por lo que sea. Afectivo, que haya cariño, que haya un contacto. Comunicativo, que haya una interacción del niño con sus compañeros, con la maestra,
sin miedo a hablar y de confianza. Un segundito. Vale. Además existe una serie de factores que intervienen en la comunicación, que son las capacidades del niño, es decir, dependiendo de las capacidades del niño, pues desarrollaremos la expresión, utilizaremos unos recursos u otros, unas actividades u otras. Depende de la situación personal y familiar. Dependiendo de esta situación, cada niño tendrá un tipo de desarrollo, mayor desarrollo de la expresión oral o menor. Del ambiente que le rodea, el ambiente sociocultural. Pues hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de seleccionar los recursos que vamos a utilizar para esta expresión. Si hay alguna duda, Cecilia, pues me para, ¿vale? Vamos a ver ahora en qué ámbitos se utiliza la expresión oral. No solo cuando estamos trabajando el área de lenguaje, de comunicación y representación, sino que se puede utilizar en cualquier momento del día. Se puede emplear con los proyectos. Por ejemplo, un proyecto de una actividad artística, los proyectos de actividades artísticas, como puede ser que el niño dibuje libremente, puede ser una actividad de expresión oral. ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor te va a explicar lo que ha dibujado, pues ya hay una expresión oral. Talleres en concreto, talleres de expresión oral, en la que se creen cuentos, inventemos cuentos, o le cambiemos el final a un cuento, o cambiamos los personajes. Existen muchas estrategias. Además, se puede utilizar en diferentes momentos del día o en días especiales, como pueden ser en fiestas que se hacen en la escuela o en teatro, ya que permite que el niño se interese, se motive, y no solo el niño, sino también los padres, porque muchas veces asisten a estos actos. Los centros de interés, que ya lo vimos en su día, cómo se trabajaba con los centros de interés, pues también se puede haber un centro de interés basado en la expresión oral, en el juego simbólico, como hablábamos antes, y en alguna unidad didáctica específica de expresión oral, ¿vale? Que sea específica para trabajar la expresión oral. Las actividades requieren una planificación, como siempre vengo diciendo, y me repito, ¿vale? No se trata de llegar a la escuela y decir, ay, venga, hoy vamos a inventar un cuento. No, todo tiene que estar planificado y premeditado de antemano. Tenemos que saber cuándo vamos a hacer esas actividades, en qué momento del día y cuáles vamos a hacer. ¿Para qué? Pues para conseguir los objetivos que nos hayamos planteado. Las actividades se van a clasificar en diferentes tipos. Pueden ser dirigidas, y las dirigidas pueden ser de atención. Es decir, por ejemplo, cantamos una canción y le decimos al niño, cuando oigas el fonema la, pues te da una palmada. El niño tiene que estar atento. Y al mismo tiempo estamos trabajando la expresión oral. Discriminación auditiva. Por ejemplo, cuando le ponemos canciones al niño en la que salen sonidos de animales, onomatopeyas, y el niño tiene que saber identificar que cuando dice guau guau, pues es perro, y el niño dirá perro, pues está discriminando los sonidos. Motricidad bucofacial o articulación, ¿vale? El movimiento de la boca se trabaja y de la cara se trabaja la articulación. La memoria visual. ¿Cómo trabajaríamos la memoria visual? Por ejemplo, si le ponemos al niño imágenes y que diga el nombre del objeto que ve, ¿vale? Pues ahí estaríamos trabajando la memoria visual, porque sería cuestión de ponerle al niño las imágenes, quitárselas y que él ejercite la memoria de lo que ha visto, sin tener ya las imágenes delante. Estructuración temporal. Por ejemplo, ordenar imágenes. No sé si recuerdan las prácticas que hicimos de DIU en el primer trimestre, en las que una de las actividades era ordenar secuencias. Teníamos tarjetas con una secuencia, por ejemplo, exprimir una naranja, cortar la naranja, el primer paso. Siguiente se veía una imagen con el niño exprimiendo la naranja. En el siguiente un vaso con la zumo naranja y en el último el niño bebiéndose zumo naranja. ¿Recuerdas esa actividad, Cecilia?
No, sí, que eran unas tarjetas y las íbamos ordenando, que lo hice con mi hijo. El día que hicimos la práctica, sí, tú sí estabas. Vale, eran unas tarjetas que íbamos ordenando y mi hijo las tenía que ir ordenando. O un niño que aparecía sin vestir, después se iba poniendo un disfraz hasta que termina totalmente disfrazado. Pues eso sería la estructuración temporal, ¿vale? O le pones imágenes, sí, ok. O le pones imágenes de por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Que se vean acciones, que el niño ordene y que sepa que por la mañana se ve la imagen desayunando, al mediodía almorzando, por la tarde haciendo una actividad, por la noche acostándose. Esa es la estructuración del tiempo, ¿vale? Además no aparecen en el PowerPoint, pero otras serían de imitación de sonidos. Por ejemplo, que el niño imite sonidos de animales, ya no solo que los identifique, sino que los imite. De animales, de instrumentos musicales, de la naturaleza, del viento, de la lluvia. Y además existen actividades con imágenes de fonemas. Por ejemplo, imágenes de fonemas. Si vamos a trabajar el fonema ra, pues ponerle el RA en una tarjeta y el ratón al lado. Pues estamos asociando la imagen con el fonema. Descripción de imágenes, se podría trabajar, que el niño describa las imágenes. La misma secuencia temporal, las fichas se podrían utilizar para la descripción de la imagen, que tú le digas al niño, venga, descríbeme lo que se ve ahí. Y el niño te dirá, se ven unas naranjas y hay otro niño cortándolas. Conversar el significado de palabras. Hacer frases, formar frases. A lo mejor decirle, venga, con la palabra perro y gato forman una frase. Pues el perro y el gato se pelean, ¿vale? Pues esas serían un poco las actividades dirigidas que podríamos hacer. Y luego existen diferentes actividades que son para trabajar el aspecto funcional del lenguaje. ¿Sabrías decirme qué es el aspecto funcional, Cecilia? Así, por sentido común, ¿qué sería para ti el aspecto funcional del lenguaje? ¿No sabes? Bueno, el aspecto funcional sería qué actividades puedo hacer yo para que el lenguaje se utilice en la vida cotidiana. Funcionales para funciones de la vida diaria, ¿vale? ¿Lo entendiste ahora? Es de actividades o formas de trabajar el lenguaje de manera que se puede utilizar cotidianamente. Pues uno de ellos es pedir objetos, para que el niño pida cosas, para que coloque objetos, ¿vale? Para que los clasifique. Recuerda también una actividad que hacíamos con animales de muchos colores y yo le pedía que los clasificase por colores, que los clasificase por tipo de animales, por tamaño, ¿vale? Ahí siempre estamos trabajando la expresión oral. Emparejar dibujos, imágenes o fotografías, dibujos, imágenes o fotografías que sean iguales y que ellos la tengan que emparejar y que al mismo tiempo pues te expliquen qué es lo que ven. Identificar cosas o personas, que tú les digas mientras a través de tu descripción que ellos sepan identificar a lo que tú te refieres. Y por último, hacer preguntas. Siempre que tú le hagas al niño preguntas, se está trabajando también la expresión oral. Vamos a ver los requisitos de los materiales. Los materiales, ¿cómo tienen que ser? Lógicamente, como siempre nos repetimos, seguros, que el niño no corra peligro y adecuados siempre a la edad del niño. Por ejemplo, si el niño tiene 1 año, no le vamos a poner un cuento que sea de folio, porque el folio corta, ¿vale? Le pondremos un cuento de tapadura para que no corra peligro. Motivadores que propicien en el niño la participación, la manipulación, la experimentación, ¿vale? Que no le aburra. Que transmita valores adecuados y positivos para el desarrollo personal del niño, que transmita amor, justicia, la paz,
¿vale? Que sean variados y abundantes. Papel activo del niño se refiere a que el niño participe en la elaboración de esos materiales. Por ejemplo, a lo mejor no le daremos un cuento ya de una editorial, o a lo mejor sí, pero le decimos, venga, selecciona una frase que te guste. Y le damos otro cuento al niño y él selecciona otra frase. Y a través de la frase que cada uno elige, o que se inventan ellos, elaboramos un cuento loco. ¿Vale? Con cada frase de cada uno, pues elaboramos un cuento. Pues eso sería una forma de trabajarlo en el que el niño tendría un papel activo, ya que no le damos el cuento hecho, sino que se lo hacen entre todos. ¿Sí? ¿Por algo no? Vale, venga. Elaboración y manipulación. Pues lo mismo, que permita la actuación del niño en su elaboración y además que permita manipularlo. Es decir, que el cuento, como dije antes, sea, por ejemplo, si el niño es pequeño, pues sea de tapa dura. Pues así el niño no se corta y puede manipularlo, puede pasar las hojas fácilmente, porque si le vas a poner hojas de folio, el niño todavía no tiene la psicomotricidad desarrollada para pasar las hojas, ¿vale? ¿Sigo, Cecilia? Me dijiste que sí, ¿verdad? Uy, vale. Papel del educador. Vamos a ver el papel del educador en la expresión oral. Dice que es un modelo de comunicación. Como es un modelo a seguir, un ejemplo para el niño, deberá cumplir unas determinadas características para este desarrollo. Uy. Esto falló. A ver.